Muchas veces me pregunto, ¿qué pensaría Miguel Lifchit de esto? ¿Cómo lo estaría tomando Miguel Lifchit a todo esto? Mañana se van a cumplir 4 años de la desaparición física de Miguel, un tipo que dejó una huella muy profunda en la política santafesina, a tal punto de que el actual gobernador, cuando arrancó el discurso de inicio de sesiones ordinarias, también lo menciona como una especie de referencia y de faro a la hora de tomar decisiones. Está en línea la presidenta de la Cámara de Diputados, compañera de vida, esposa, la mujer que lo acompañó los últimos años a Miguel Lifchit, a quien tengo el gusto de saludar. Clara García, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Connie? Muy buenos días. ¿Te pasa también a vos que te preguntás qué pensaría Miguel de esto? Cada día, ante cada decisión, por supuesto. Y me pasa también que, bueno, vos viste que yo recorro mucho toda la provincia y no hay lugar donde no estoy que algo me referencie a Miguel. Digo, una vecina que todavía se acuerda que le respondió una nota, un empresario que Miguel supo entender la problemática del desarrollo local en algún lugar, una escuela la cual, no sé, tenía problemas y sí, claro que Miguel se ocupó. Entonces, hay respuestas que también vienen dadas en recordar ese accionar, esa gestión 24/24 y 7/7, esa entrega, esa eficiencia, y por supuesto quienes nos formamos políticamente junto a él aprendimos de eso, y te diría que la mayor responsabilidad que tenemos es comportarnos acorde a lo que él enseñaba en tanto modelo de vida, porque no era un tipo que anduviera por allí dando cátedra de nada, no. Pero su manera de vivir tan respetuosa, en fin, tan teniendo al otro primero, es un modelo que tenemos que tomar. Me imagino que te debe generar satisfacción ver que Puyaro, con quien tuviste obviamente una tensión interna antes de resolver la candidatura, lo mantiene presente, ¿no? A Miguel, en el sentido de que por lo menos ahí está presente el sacrificio y el esfuerzo del laburo 24/7 como marcabas, pero también este tema de no ir confrontando por la vida, ir sumando, ir construyendo, ir buscando coincidencias. Hay una marca muy clara de Miguel sobre el gobernador. Sí, por supuesto. Bueno, Maxi Puyaro siempre dice que así como Raúl Alfonsín fue su padre político, Miguel Lifchit fue su padre de la gestión pública, porque bueno, claro, los vi compartir codo a codo y preocupación tras preocupación, años donde la inseguridad era, en fin, muy alta, donde se venían de climas de convivencia muy adversos, y efectivamente vi cómo trabajaban en planificar, en gestionar recursos, en controlar, en ir por todo el territorio, en verificar, porque a veces nos pasa, ¿no? La gestión pública es re difícil, entonces por allí se toman las decisiones y de ahí a que ello ocurra, no es nada fácil. Bueno, los vi en ese proceso de estar muy encima de que los cambios, las transformaciones sucedieran, y sí, así se aprende. Volviendo a la conversación, el mundo se ha vuelto tan complejo en estos últimos 4 años. Uno tenía en aquel momento, estamos hablando del fallecimiento de Miguel, en un momento muy difícil que fue la pandemia, en un momento muy complejo políticamente, también del mundo. Pero si uno tiene que tomarse de lo que Miguel nos decía, porque me siento en ese contexto maravilloso de haber podido hablar muchas veces con él, uno tiene que empezar a entender que la política requiere de acuerdos, Clara, ¿no? Y que la única salida posible es haciendo política, acordando política, dejando de diferenciarnos tanto, dejando de señalarnos tanto. Es un tema muy difícil de entender hoy en medio. Fíjate lo que pasó con Ficha Limpia, es como que todo el tiempo es enfrentamiento, todo el tiempo es acusación y no hay forma de construir nada. Mira, yo te diría, creo que hay varios cambios que la política tiene que asumir con autocrítica, fundamentalmente también a nivel nacional, donde los gobiernos han demostrado que en todas estas décadas de democracia hay fallas en la política. Esta que estás diciendo es una de ellas, que es la falta de diálogo, la confrontación permanente, que te interese más ganarle al adversario antes que lograr
lo que la gente necesite para lo cual estás allí. Pero te diría que hay otra que tiene que ver también con la eficiencia de gestión, es decir, llegamos a los cargos públicos para transformar, para hacer, en algunas cosas más sencillas de ver, como digo, no sé, la obra pública, y en otras de más complejidad, la pobreza, la educación, la convivencia, tener una sociedad armónica y que tenga las bases sólidas para proyectar un futuro. Vaya si es esa la tarea de un líder, y la estamos viendo muy poco. No, la estamos viendo poco. Yo decía hoy, la cantidad de daño, el daño que generan estas cosas, digamos, ahí sí derrama sobre toda la clase dirigente, y la necesidad de la clase política honesta, la que no tiene causas de corrupción, la que, digamos, viene construyendo, se diferencie, porque si no cae sobre todos, y en general cae injustamente sobre los tipos que de verdad vienen haciendo política con esfuerzo, y terminan pagando los costos de los que no tienen límites éticos, límites morales, de los que, digamos, acomodan las leyes a su gusto y necesidad. Es una tarea titánica, pero hay que empezar a hacerla, defenderla, porque es... si no, no hay dónde pararse, ¿no? Es como dejar pasar el tiempo. Y siempre me pregunto, ¿dónde lo imaginas a Miguel hoy? Si se puede imaginar. Yo te diría que su proyección no tenía límite. A él siempre le gustó crecer, ir hacia arriba. No era de los que especulaban, bueno, si tuve esta vez este cargo, después me quedo tranqui en otro, más o menos. No, él siempre quería crecer, y él estaba dando un discurso de, en fin, ponele la inauguración de la obra tal, pero él ya te hablaba de la que venía, o estaba presentando el proyecto X, pero ya estaba proyectando y haciendo colectivo un sueño diferente y nuevo. Yo creo que Miguel tenía destino de ser un político nacional, a él le interesaba y le ocupaba lo que pasaba en nuestro país, pero bueno, la vida, la muerte, el COVID troncharon esos sueños, y creo que es una tragedia porque era un político con enorme calidad humana y con enorme calidad de líder. Sí, y además había sembrado un modo de, digamos, Miguel contagiaba por su modo de laburar, o sea, era el primero que llegaba, el último que se iba, era un tipo que iba para adelante, era innovador, y de verdad, digamos, sembraba ejemplo. Yo siempre digo que Miguel nació a la vida pública provincial con muy poco conocimiento, y lo fue construyendo, estando presente, caminando, yendo pueblo por pueblo. Bueno, vos fuiste, Connie, partícipe de aquellas charlas que iba dando en las ciudades, porque es cierto, él venía de tener un desarrollo, por supuesto, 2 gestiones como intendente, luego como senador del departamento Rosario, pero vaya si es grande nuestra provincia y si hay que recorrerla, y él tomó esos años para hacerlo, para conocer, y la verdad que nos dejó una marca identitaria. Yo este año recorrí los 19 departamentos apoyando, por ejemplo, a nuestros candidatos, y en eso quiero decirte que también, así como lo extrañamos como gestor en la gran política, para nosotros como socialistas, su ausencia, que además se sumó hacía muy poquito tiempo, había muerto Ernest también, a una necesidad de repensar nuestra organización partidaria y nuestra construcción de futuro, y sé que lo estamos pudiendo hacer muy bien y en unidad. Y si vos me decís ¿dónde estaría Miguel? Estaría en la unidad del Partido Socialista, y hoy yo lo veo. Nosotros tuvimos 120 listas de socialistas en toda la provincia, entonces ese orgullo que te da decir, bueno, mirá, seguimos sembrando, seguimos entusiasmando gente sana, normal, que quiera en su pueblo, en su ciudad, en su comunidad dar, en fin, un salto hacia algo generoso, colectivo, hacia una política buena, no agarrarte un cargo y punto, eso es como tan poco. Y bueno, me parece que ese legado es el que está vivo. Sí. Yo prefiero, si vos me decís dónde lo veo a Miguel, y lo veo desde el candidato del pueblo más pequeñito hasta la proyección de la gran política del país. Sí, lo que tiene
Miguel y lo que pueden blandir ustedes como Partido Socialista y como integrantes de buena parte de lo que es la coalición de gobierno, es que no estarían celebrando la no sanción de una ley que los proteja de ninguna ficha limpia, porque... Bueno, de hecho, fíjate que Santa Fe tiene votada la ley de ficha limpia, sí. Y ya en las últimas elecciones ya rigió. Lo que nosotros proponemos ahora es incorporarla a la Constitución. Pero de todas maneras, déjame decirte algo, yo pongo en ficha limpia, por supuesto, la gran importancia de que ningún político que tenga una causa, digo, y menos aún pensando en la corrupción, que pueda postularse a un cargo público. Ahora, eso es un eslabón de una cadena que si no la haces sólida con otros eslabones que propendan a que la transparencia haga que la corrupción no sea fácil. Digo, hay una complejidad muy grande en estas redes de quienes se corrompen, quienes se dejan corromper y quienes hacen la vista gorda. Es complejo, ¿eh? Y la verdad que cuando uno piensa por qué no salió anoche, y bueno, quizá hay complicidades, en fin, que no vemos, que están por debajo de la mesa, para armar escenarios políticos que convengan. Bueno, claro. No sé. Porque no solamente se dan el lujo de establecer digamos políticas como sancionar una ley, sino también de elegir qué rivales les convienen para seguir creciendo. Bueno, ahí está, claro, ahí está. Entonces me parece que cuando tenés tanta especulación y bueno, también la gente lo olfatea, ¿no? Uh-huh. O sea, es como que hay una cosa que cuando uno va derecho por la vida emana una cosa, una luz, con los errores, ojo, porque nadie está exento de que algo no te salga bien o de que no seas efectivo en algo, pero nada, cuando vas por la vida con corrupción, con cosas oscuras, con escondiendo, y bueno, eso también se nota y me parece que la gente ha tenido una posibilidad de percibirlo. Clara, mañana vamos a asistir a un homenaje a Miguel, va a ser a las 10:45 en Rosario. ¿Por qué en el Politécnico Superior San Martín? Bueno, primero porque fue su escuela, la escuela donde hizo su secundaria, donde en el mismo edificio funciona el instituto del secundario, el Politécnico, pero también la Facultad de Ingeniería, donde él se recibió y donde fue secretario académico. El papá de Miguel había sido vicedirector del Politécnico, que en aquella época era el Industrial, se llamaba así, y porque además Miguel tenía en la educación, te diría, la bandera de la gestión. Él no creía que pudiera haber sentido en lo público si los chicos, las chicas no estaban bien educados. Entonces me parece que es un ejemplo por varias puntas, un homenaje por varias puntas. Un fuerte abrazo, claro. Yo casi con seguridad mañana voy a andar por ahí, así que seguramente te lo daré en presencia. Un abrazo. Abrazo grande. Muchas gracias, Connie. Gracias. Chau. La presidenta de la Cámara de Diputados, dirigente socialista y además compañera de vida de Miguel Lifchit, mañana se cumplen 4 años, parece mentira, 4 años de la muerte de Miguel Lifchit. Ha pasado tanto, en estos 4 años ha pasado tanta velocidad, sin embargo, a mí por lo menos todavía me queda la sensación del impacto, de la tristeza, de la ausencia que generó aquel fallecimiento. Un hombre que le cambió la vida a la política de Santa Fe y que se la cambió a tal punto que el actual gobernador marca de manera permanente su inspiración, en todo caso su reflejo en el modo de accionar de Miguel Lifchit a la hora de justificar y de poner en marcha algunas decisiones políticas.